días, queridos diplomantes, ¿cómo están ustedes? Continuemos nuestro diplomado maravilloso, continuemos haciendo historia, continuemos explicando la relación entre los microorganismos que habitan en nosotros, nuestros organismos que nos convierten en un holobionte, y la naturaleza humana, la vida humana. En la clase anterior hablamos de la microbiota, del microbioma, de la metagenómica. Ahora en esta clase continuaremos con el tema 1, adentrándonos en la metodología de la metagenómica para el estudio del microbioma. Exploraremos las herramientas y técnicas utilizadas para analizar los genomas de los microorganismos. Recuerden el estudio del ADN presentes en un determinado hábitat sin necesidad de aislarlos ni cultivarlos. Además, profundizaremos en el concepto de ecosistema microbiano y su relevancia en la salud y el equilibrio de nuestro cuerpo, el equilibrio de la homeostasis, queremos decir. Los invito a seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo de la microbiota humana y cómo la apiterapia aplicada a la microbiota representa una herramienta esencial, fundamental, para lograr nuestra salud. Metodología de la metagenómica para el estudio del microbioma. Dice, los mamíferos en general, ya hemos hablado en grabaciones anteriores de que la vida animal, incluyendo la de las abejas, es absolutamente imposible sin el microbioma, sin la microbiota, sin esos bichitos que nos protegen, que nos ayudan en nuestro proceso de la creación de la vida, de la salud, de la energía, de los tejidos, de la homeostasis en general. Durante su evolución, los mamíferos han establecido relaciones simbióticas con diversos microorganismos que colonizan distintas partes del cuerpo. El cuerpo humano, como la piel, las mucosas o el tracto gastrointestinal, también la vagina. A este grupo de microorganismos se les denomina microbiota. El tracto gastrointestinal alberga la mayor cantidad y densidad y diversidad de microorganismos, formando uno de los ecosistemas más completos de la biosfera. Entendemos como biosfera la gran variedad de bacterias, virus, hongos que interactúan entre sí con el huésped. A esa biosfera nos estamos refiriendo. La microbiota gastrointestinal desempeña funciones vitales para nosotros, hospedador. La digestión de polisacáridos de la dieta, carbohidratos complejos, son los polisacáridos. El metabolismo de las grasas, la síntesis de vitaminas esenciales, la renovación del epitelio intestinal, renovación de las células que se encargan de abordar y absorber los nutrientes y proteger el organismo de las sustancias nocivas que pretendan entrar por el tracto digestivo y causarnos daños. El desarrollo del sistema inmunológico también nos ayuda, inclusive lo entrena, y las defensas frente a patógenos, como acabo de decir. Por su enorme relevancia, las alteraciones en la microbiota intestinal afectan la salud humana
asociándose a enfermedades de gran impacto, las cuales veremos más adelante, explicaremos cómo es eso. Uno de los métodos de investigación para el conocimiento de la microbiota es la metagenómica. La metagenómica es una disciplina que analiza los genomas de los microorganismos de un hábitat, sin necesidad de aislarlos ni cultivarlos. A ver, vamos a aclarar dos asuntos que me parecen necesarios aclararlos. Cuando hablamos de microorganismos, cuando hablamos de protección del epitelio, cuando hablamos de absorción de minerales, de vitaminas, estamos hablando de la microbiota, estamos hablando de que el epitelio intestinal, compuesto por enterocitos, ese epitelio está poblado, está recubierto, mejor dicho, de una mucosa intestinal necesaria, nutritiva, nutriente perfecto para bacterias, fundamentalmente para bacterias come moco. La Arquembancia, por ejemplo, que es una bacteria que se come el moco del epitelio conjuntamente con otras bacterias protectoras, y ese moco que contienen lo convierten en metabolitos, lo convierten en proteínas, lo convierten en ácido graso, lo convierten en amoníaco, lo convierten en los nutrientes que nosotros huéspedes necesitamos para seguir viviendo. Estas bacterias, llamadas bacterias protectoras, entonces viven en comunidades multiespecies pegadas en la mucosa, comiendo mucosa, protegiendo con esa mucosa el epitelio y evitando a partir de esa mucosa que sea atravesada por patógenos, sea atravesada por elementos no deseados, proteínas de bacterias destruidas, asesinadas por los NK, que también viven allí, porque allí conviven con células inmunológicas, recibiendo clases, así como ustedes están recibiendo clases de microbiota, así el sistema inmunológico recibe instrucciones, recibe clases de comportamiento y de entrenamiento por parte de la microbiota, porque es necesario que ese microbioma, esas bacterias que nos han poblado, que están en simbiosis, mantengan su hábitat natural de coexistencia con todas las células de nuestro organismo. ¿Y quién instruye al organismo? ¿Y quién le dice al organismo que esas bacterias no son patógenas, que no nos están haciendo daño, que las dejemos en paz, que no nos pongamos a producir elementos que la destruyan? Y cómo el sistema inmunológico acepta que esas bacterias no son patógenas, que esas bacterias no tienen por qué destruirlas, que esas bacterias no deben ser atacadas, porque existen bacterias inmunomoduladoras, mediadoras
que son las encargadas de instruir al sistema inmunológico para que reconozca ese ecosistema como un ecosistema propio, como un ecosistema que forma parte integrante de ese holobioma, de este cuerpo, de nuestro organismo, y que es lo que está permitiendo que podamos existir, que podamos vivir. Así que ese tejido epitelial protegido por mucosa es el huésped de el sitio donde se asientan, en realidad, donde se asientan los trillones, los miles de millones de bacterias en comunidades multiespecies. La aplicación de la técnica de la metagenómica junto con las emergentes tecnologías de secuenciación masiva ha permitido un gran progreso en el estudio de la ecología y la diversidad de las comunidades microbianas de casi cualquier ambiente, no solo del sistema gastrointestinal nuestro, también de las plantas, de las frutas, de los árboles, de los países, inclusive de las vías de transporte. ¿Sabían ustedes que el Metro de México tiene su propia microbiota? Claro, no en simbiosis con el metro, pero los miles de millones de personas que transitan el Metro de México, de Nueva York, de España, de Francia, de Europa, la propia Caracas en Venezuela, de Argentina, de todas nuestras ciudades donde hay transportes masivos, cada uno de ellos tiene su propia microbiota que está compuesta por la sumatoria de la microbiota de cada uno de nosotros cuando nos montamos, nos bajamos de ese transporte. Nuestro auto, nuestro hogar tiene su propia microbiota, no en el sentido literal que lo estudiamos aquí, pero tiene una microbiota que está siendo objeto de estudios con bacterias predominantes inclusive. Esto es gracias a la secuenciación masiva. Y algo bien interesante, queridos diplomantes, es que esa microbiota de esos medios de transporte son un marcador de la microbiota de los pueblos, de la microbiota de la Ciudad de México, por ejemplo, de la microbiota de la ciudad de Nueva York. Y han habido conclusiones tan interesantes como la de que hay bacterias predominantes en estos medios de transporte que pudiéramos decir que tiene microbiota. Estamos haciendo un símil con nuestra microbiota gastrointestinal, bucal, etcétera, ¿no? Bien. Hay bacterias, decía, como la Archegnancia, que vive en la mucosa, que tiene predominancia allí en esos. Hay lactobacilos, como el Acidophilus, que tiene predominancia. Hay aproximadamente, en las últimas lecturas que he hecho, en las últimas investigaciones, hay predominancia de aproximadamente 150 bacterias. Deberían haber
1500. Los pueblos aislados de México en unas montañas, montaña alta creo que la llaman, son los que demuestran mayor diversidad de microbiota. En estos medios de transporte, en nuestro hogar, en nuestros propios intestinos, no hay tanta diversidad por razones que hemos perdido microbiota. La hemos perdido por 50 años de esteroides, por 50 años de antibióticos, por 50 años de AINE, por 50 años o más de químicos que se le colocan a la gran producción industrial del trigo, por ejemplo, y comemos pan con gluten, pero también con gluten contaminado con metales pesados y con venenos, trazas, pero trazas que dañan la microbiota y dañan la salud general y nos llenan de metales pesados. La palabra metagenómica está formada por dos, meta y genómica. La genómica es la obtención de la secuencia de ADN. 22 millones, 22 contra 22.000. Y meta implica, me refiero a el ADN de nuestras células y el ADN de las bacterias. Las bacterias nos multiplican por 1000, por más de 1000 la cantidad de ADN que ellas poseen contra la cantidad de ADN que poseen nuestras células humanas. Y meta implica que se está haciendo al mismo tiempo. Genómica es la obtención de la secuencia de ADN y meta implica que se está haciendo al mismo tiempo con muchos organismos. Metagenómica se emplea generalmente para referirse al estudio de las comunidades microbianas en el que no se pueden separar un microorganismo de otro. La microbiota, como vimos en el tema anterior, es el conjunto de microorganismos que residen en nuestro cuerpo: bacterias, hongos, arqueas, virus, fagos, parásitos, que a su vez pueden diferenciarse según su comportamiento en comensales, mutualistas y patógenos. Comensales. Bueno, vamos a ver si lo explican, si la dirección académica lo escribió, si no lo explicamos. Aquí está, claro. Cuando nos referimos a comensales, hacemos alusión a los microbios que viven en el cuerpo humano sin causar daño. Mientras que los mutualistas hacen mención a los microbios que viven en el organismo humano y que proporcionan beneficios al huésped. Los patógenos se refieren a los microbios que pueden causar enfermedades en el huésped, que viven en el huésped, pero equilibrado. Cuando se pierde el equilibrio de la microbiota, estos oportunistas también se les llama, estos organismos comensales que son oportunistas, y los patógenos que también existen en nuestro sistema gastrointestinal, pero mantenidos a raya en cantidades mínimas, aprovechándose su metabolismo en la producción de metabolitos que utilizan las bacterias protectoras, las bacterias que hemos definido como mutualistas. La metagenómica ha representado una auténtica revolución en el conocimiento de la composición de la microbiota
y su implicación en los estados de salud y enfermedad. En los últimos años, numerosas evidencias científicas han relacionado al microbioma intestinal y su potencial metabólico con diversos estados patológicos, originándose nuevas estrategias médicas para controlar y regular este ecosistema. Aún en nuestra América este tema es párvulo, muy párvulo. Tengo un paciente aquí en Venezuela con depresión, ansiedad, y le dije que, aparte por supuesto de la utilización de los productos de la colmena, de nuestros apicéuticos, debía consumir psicobióticos, es decir, bacterias que van a aumentar las comunidades de bacterias mutualistas